mucho gusto a Kurt Harvard, periodista, escritor, columnista y gran amigo de Sin Censura. Kurt, pues no sé qué pienses tú. Lo único que se me viene a la mente es, pues, golpe de Estado, hipotéticamente hablando, dice este cabrón de Cosío en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente, y es exactamente eso. Es un golpe de Estado de alguien que ni siquiera tiene la valentía de afirmarlo tal cual. Dice, oh, es hipotético. Nada más estoy platicando, nada más estamos charlando, pero bien que está intentando avanzar esta idea y ponerlo ahí en el debate público, ¿no? Y no sé qué es peor, ¿no? Reliquia del foxismo, que es Ramón Cosío, o Azucena diciendo, sí, interesante, qué idea, ministro Cosío, las ideas que usted tiene, ¿no? Es decir, alentando y asusando ese tipo de vil, y infundado, pueril golpismo que va a ser derrotado, Vicente. Pues qué cosas. Déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Pues conste que nosotros en algún momento lo advertimos y ahora ya abrieron esa puerta. Ojalá, por el bien de México, que el pueblo se la cierre en sus narices, pero bueno, esa es solamente mi opinión. Paco, ¿cómo ves estas declaraciones de Cosío? Vicente, ¿cómo estás? Kurt, un saludote hasta mi primer mundo. No, Vicente, eso ya es una acción coordinada para incitar, alentar, exigir un golpe de Estado desde la Corte o la Suprema Corte, como la llamamos nosotros, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo es coordinado porque mira, por ejemplo, hoy circula en el Universal una nota que está ya en algunos sitios de internet de el ministro Juan Luis González Alcántara, en declaraciones que hace en un evento, Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Y él dice, textual, lo cito, en una república democrática, representativa, laica y federal, no es viable una reforma al poder judicial como la planteada por el gobierno federal. Es decir, sí, está legislando su mamotreto de 360 páginas, hojas o hojas, como lo quieran llamar, es una acción coordinada para asestar un golpe de Estado, para someter al poder legislativo y para someter al poder ejecutivo federal. Así que hay una acción coordinada. José Ramón Cosío es uno de los exministros, es uno de los que siguen los ministros en rebeldía, los ocho, la mafia de los ocho, como le llamamos. Es este hombre del foxismo que nunca dijo nada en el calderonismo, a pesar de que destruyó este país, nunca dijo nada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que fueron todos ladrones, y hoy está sugiriendo un golpe de Estado, pero no lo sugiere solo, lo dice también Juan Luis González Alcántara Carrancá, no caben en una república democrática, representativa y laica, una reforma, no cabe una reforma al Poder Judicial como la que plantea el Congreso de la Unión, es decir, sí están tomando poderes supremos, sí quieren aplastar al Poder Legislativo y sí hay una acción encaminada para perpetrar u orquestar un golpe de Estado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo dijimos, lo advertimos muchas veces, Vicente, está tomando un rumbo peligroso. La Suprema Corte no es sola, atrás de Norma Lucía Piña Hernández hay magnates de México, corporaciones internacionales, grupos calderonistas, grupos salinistas, grupos peñistas, es decir, no hay que entender la Suprema Corte como los 11 ministros, sino como la Suprema Corte en poder de Norma Lucía Piña Hernández y atrás de ella un grupo de corporaciones internacionales, magnates mexicanos y grupos políticos del PRI y del PAN que anhelan y proyectan y conspiran contra el gobierno federal desde el 1 de diciembre de 2018 y este rumbo que está tomando, lo que sugiere el ministro en retiro Cosío,
es peligrosísimo. Las declaraciones las difunden en radio con una periodista a modo, una periodista que le sirve, Azucena Oresti, y dan vuelta a eso. Sí, hay que aplastar al poder legislativo porque no sabe lo que está haciendo, así que ese mamotreto que yo digo, el ministro Juan Luis González Alcántara cortó unos pedacitos acá, le puso otros pedacitos acá, remangó aquí, le quitó puntos y comas, le quitó palabras, con una sola razón, meter al país en una crisis constitucional y desestabilizar al recién llegado gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que yo, mira, a veces digo, nada peor puede pasar, pero con esa Suprema Corte de Justicia todo puede pasar. No están viendo la realidad del país, no les interesa que hayamos ido a las urnas el 2 de junio pasado. La realidad es que ellos ven el espacio para ellos, para los grupos que representan, están borrando al poder constituyente, no hablo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todo el poder constituyente, 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado, 50% más 1 de las legislaturas de los estados. Esos 8 ministros, y hay que decirlos por nombre: Norma Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farcar, que ya lo anuncia su renuncia, y Javier Lainez Potisek. ¿Y quién me falta? Alberto Pérez Dayán. Endurecieron ya su posición política, es decir, sí tienen una posición política, sí van por la vía de un golpe de Estado, lo están intentando y hay una acción coordinada con personajes oscuros como Cosío. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para allá van desde el paro, que es ilegal, desde 72 días más o menos cumple el paro. Desde ese momento, la verdad es que los ministros, los 8 ministros, esta mafia de los 8, tomó una posición política, están en una posición política y están tratando de convertirse en el supremo poder o en el poder de poderes de este país, Vicente y Kurt. Así es, Paco. Y fíjate que estaba viendo, perdón que brinque de tema, pero va junto con pegado, ¿no? Ahora las presiones desde el extranjero. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió en la mañanera sobre el tema del Mayo Zambada, que el fin no justifica los medios, luego de que Ken Salazar declaró que deberíamos de celebrar la detención de Ismael El Mayo Zambada, pero no como se hizo, dice la doctora. El fin no justifica los medios, porque se llevaron entre las patas, no lo dijo la doctora, lo digo yo, la relación bilateral. Y en estos momentos me estoy dando cuenta, algo que también nos retuitea o nos comparte el querido Jaime Hernández, al que le mandamos un saludo, al maestro Jaime Hernández, lo publica Animal Político. La DEA colaborará con el Estado de Aguascalientes para fortalecer la seguridad. Personal de la Policía de Investigación y del 5 recibirán capacitación avanzada en investigación e inteligencia. Hay que recordar que Aguascalientes está gobernado por el PAN. Ahí lo dejo nada más de tarea. Ahora resulta que tenemos que decir, con mucho respeto, Kurt, gracias Imperio, gracias Estados Unidos. Ahora resulta que tenemos que agradecer, aunque se haya violado la soberanía de nuestro país. Kurt, escucho tus comentarios. Sí, exactamente, Vicente. Creo que Nancy Flores lo planteó muy bien hoy en la mañanera, ¿no? La pregunta y la respuesta de la presidenta de que el fin no justifica los medios. Hay que desempacar esto un poco y entenderlo, pues, minuciosamente, porque algunos podrían estar diciendo, ay, qué bueno que agarraron al Mayo Zambada, qué bueno que lo agarraron a como sea, como de lugar, ¿no? Pensémoslo un poco, ¿no? Primero, México es un país soberano, ¿no? Aquí rigen las leyes de México, no agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y justamente por eso se aprobó en 2021 la Ley de Seguridad Nacional que acota el operar de las agencias de seguridad internacionales en México, precisamente porque habían abusado esto. Estaban entrando como Juan por su casa,
¿no? Y usando a México como su gran terreno, ¿no? Para justificar los enormes presupuestos que reciben del gobierno federal de Estados Unidos con toda la corrupción que existe en estas mismas agencias, ¿no? En los últimos 10 años, 16 miembros de la DEA han enfrentado cargos federales por corrupción de una forma u otra. ¿Esta es la agencia que queremos que tenga carta blanca aquí en México? ¿Ese tipo de agencia? Porque podríamos decir, ay, qué bueno que agarran a narcos y capos y todo esto. Pero esto establece un precedente, Vicente, que los gringos pueden entrar y secuestrar a cualquier ciudadano mexicano. ¿Esto es? ¿Eso es lo que quieren? Porque parece que esa es la idea, ¿no? Podrían acusar a cualquiera de ser narco o cualquiera de cualquier cosa, entrar en el país, secuestrarlo y sacar del país. Una vez que permites esto, una vez ya estableciste un precedente para veces sucesivas, ¿no? Ese tipo de secuestros extrajudiciales, luego lo sacan del país. Esto lo hemos visto en esta película ya, Vicente. Eso se llama rendición. Eso se llama rendición. Y es algo que Estados Unidos ha practicado desde hace bien una generación para evitar leyes dentro de Estados Unidos. Entonces, entran en países, ¿no? Como en el Medio Oriente, lo que sea, ¿no? Secuestran a personas y en lugar de llevarlo a juicio en Estados Unidos, lo llevan a terceros países o los llevan a Guantánamo, ¿no? Donde la ley estadounidense no aplica. Y ahí los acusan de terrorismo y los tienen ahí, pues, en tortura, en situaciones de gulag durante décadas sin sentencia y sin siquiera un juicio, ¿no? Tuvieron que liberar 20 años después del 11 de septiembre a muchas personas que estaban en Guantánamo sin cargos y sin sentencia porque habían sido secuestrados de su país de origen y llevados ahí. Así es que Estados Unidos opera y luego ellos tienen el atrevimiento de hablar de ley internacional o un orden mundial basado en reglas. Ese es el problema cuando les dejas el poder de entrar en el país e ir secuestrando a tus propios ciudadanos. O ni siquiera les das el poder, ellos pues se apropian de este poder y entran y hacen lo que quieran. Y se vuelve muy poderoso porque hemos visto en estos meses, ¿no? Hemos visto en estos meses un discurso muy bien planteado desde la DEA de acusar a personas de la 4T de narcotráfico. Narco AMLO, narco Claudia, narco eso, todas las filtraciones que se aliaron en ProPublica, ¿no? En Deutsche Welle, ¿no? Inside Crime, todo millones de dólares en granjas de bots. Entonces, una vez que hacen ese tipo de juicio extrajudicial en medios, ese tipo de linchamiento mediático, ¿qué les detienen? ¿Qué los detiene de dar el próximo paso? Decir, bueno, vamos a entrar y agarrar a la persona porque México lo está dejando libre. Pues empieza con el Mayo Zambada y podría ser cualquier otra persona si no se detiene en ese momento. Por eso dijo correctamente la presidenta que el fin no justifica los medios. Y mira lo que dejó atrás, ¿no? Mira lo que ha pasado en Culiacán y Sinaloa desde ese secuestro, lo que parece ser secuestro, ¿no? La violencia ha subido así, ¿no? Porque la violencia, el crimen organizado tiene que ser abordado de manera concertada, con coordinación, con inteligencia, con estrategia, con buena planeación, y no solamente entrar y agarrar un capo ahí, desencadenando pues el típico guerra de territorios entre los chapitos y los mayitos, y es el pueblo mexicano que pone los muertos, Vicente, no los gringos. Ahí los fiscales tienen sus titulares porque pues ellos siempre buscan su beneficio ahí, ¿no? Ahí la DEA y la FBI pueden decir, miren lo que estamos haciendo ahí, qué fuertes y rudos somos. Ellos buscan su beneficio. A ellos no les importa lo que está pasando en Culiacán ahora. E incluso lo van a usar como pretexto para intentar entrar más, para decir que no hay orden en México o no hay control sobre el territorio. Hay que romper con este ciclo de injerencismo, Vicente, porque podría conducir a algo muy oscuro. Así es. Estoy leyendo del senador Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, como le informamos hace unos minutos como noticia de última hora. También ha renunciado Margarita Ríos Farjat,
la ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no estar de acuerdo con este proceso que llevará al pueblo, a la gente de a pie, a los mexicanos y mexicanas, a definir a ministros, magistrados y jueces. Dice Gerardo Fernández Noroña, hemos decidido posponer para mañana a las 12 la toma de protesta de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Y dice Gerardo Fernández Noroña, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, y de José Luis González Alcántara Carrancá, les voy a decir, escriban mi nombre, bellacos. No, no es meme, es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República exhibiendo que ni para eso en las cartas de renuncia no han puesto su nombre, haciendo alusión a aquel triste episodio de Lili Téllez haciendo el ridículo en el Senado de la República. Sigo escuchando tus opiniones, tus comentarios de la DEA, de Ken Salazar, de las declaraciones de la presidenta de México, de que el fin no justifica los medios. Mi querido Paco, de esto que estoy dejando, tú decides. Vamos contigo, Paco. Mira, Vicente, primero sobre lo que dijo la presidenta y el tema del Mayo Zambada, decía Kurt, ya se rindieron. No, la derecha mexicana nunca se rindió, siempre ha sido sumisa, siempre ha estado entregada a intereses extranjeros. Bueno, la llegada de Maximiliano se da por algo, y tú recuerdas, no hasta hace mucho, todo el PAN prácticamente exigía el ingreso de Estados Unidos como estaba en los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña. Solo hay que recordar que la sumisión así al grado superlativo en tiempos modernos empieza en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari pide ayuda o les pide que validen el fraude electoral de ese año, y a cambio Estados Unidos, perdón, es que ando un poco enfermo, perdón, pero a cambio Estados Unidos lo que les pide es que le abran la puerta de par en par a todos los agentes que le envíen de las agencias que ellas decidan, de espionaje, inteligencia, policíacas, DEA, CIA, FBI, servicio secreto, y Carlos Salinas lo hace, y Estados Unidos valida el fraude del 88. En 2006 hay otro fraude. 2 meses antes, la embajada de Estados Unidos ya sabía que iba a haber un fraude, y 2 semanas antes de las elecciones de 2006, un consejero del IFE les fue a avisar, a recordar que las elecciones las iba a ganar Calderón con un margen muy bajo, y la condición de Estados Unidos otra vez, ¿qué fue? Abrirle todavía más las puertas de lo que se las había abierto Carlos Salinas de Gortari. Así que en el gobierno de Calderón teníamos hasta 14 agencias de Estados Unidos con sus agentes aquí en México, sin control, sin revisión, sin nada. Sí podían entrar. Yo recuerdo incluso Calderón les construía al FBI y a la DEA una oficina en la Avenida Reforma y los dejaba operar adentro de la Procuraduría General de la República. Mira, yo documenté casos, por ejemplo, en los que agentes de la DEA presenciaban o eran testigos de sesiones de tortura a presos mexicanos que le interesaban a Estados Unidos. Así que, y cuando llega Calderón, ya tiene razón, ya lo explicó Kurt, hay una nueva ley de seguridad nacional y le restringe a López Obrador el paso a todo mundo. Le restringe el paso a todo mundo, y hoy están aprovechando, lo advertimos en su momento, el caso del Mayo Zambada. Sí, tiene razón la presidenta, no justifica, no tiene ninguna justificación, ninguna. ¿Por qué? Pero lo hace Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le están diciendo, queremos operar como lo hacíamos antes, sin orden, sin sentido, sin nada. Sometidos los presidentes, no entregados, sometidos, porque siempre han estado sometidos. Así que no podemos esperar otra cosa de la derecha. Es histórica la sumisión, van a seguir así, y en ese momento peor todavía. Lo de Aguascalientes, pues es nada más brincarse a todo mundo y abrir la puerta a una agencia, a la DEA, que ha sido acusada de corrupción, pero brutal, aquí en México, aquí en México, Nicolás Palmeri, su director regional, o el director regional de la DEA,
para México y el resto de América Latina y Canadá, fue cesado por corrupción. Y él alentaba la corrupción de México hasta, hasta Tierra del Fuego. Hay agentes condenados por corrupción, claro, son juicios allá en Estados Unidos, pero a eso le están abriendo la puerta. Así que no debe extrañarnos que gobiernos como el de Aguascalientes le abran la puerta a la DEA, y tampoco debe extrañarnos el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque se trata de poner límites. No es cooperación a toda costa, no es cooperación con lo que sea, cooperación a cambio de sumisión. Debe haber un entendimiento, ya lo tenían con López Obrador, pero bueno, también hay que recordar, estaban enojados por eso, están enojados, no les interesa combatir la violencia, solo hay que recordar, mira, yo lo he dicho en algunas ocasiones, que en 2003 mentiras de la CIA propiciaron una guerra en Irak y una invasión con puras mentiras, ¿va? Entonces, bueno, tenemos golpes en Guatemala, en Chile, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí me queda siempre clarísimo, siempre hacía referencias a Salvador Allende. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Así que debemos tenerlo en cuenta, pero también debemos tener en cuenta la historia de este país. La derecha, el conservadurismo nunca se va a detener, siempre ha necesitado de la acción del extranjero para tomar acciones o para tratar de derrocar a los gobiernos. Eso van a seguir haciéndolo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, Vicente, pero la realidad es que la derecha nunca va a cejar en regresar. No tiene una opción política, no son nada, no tienen líderes, están desarticulados, pero tienen un gran aliado, Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a ser aliado de la derecha, va a trabajar con la derecha, así que hay que tener mucho cuidado con eso, y esto se suma a las acciones coordinadas para tratar, yo digo, desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y aunado a eso, pues ponle que ya están los 8 ministros, están en rebeldía. Bueno, siempre han estado en rebeldía, en realidad. Desde que conocieron la propuesta del presidente López Obrador, no se manifestaron porque estaban convencidos que Morena nunca alcanzaría las 2/3 partes. Alcanzándolas, se han puesto en rebeldía, y esto es como una declaratoria de guerra. Y yo te decía lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en su proyecto, y lo que dijo ayer: no cabe, no es viable una reforma del Poder Judicial. Sí están legislando y están tratando de convertirse en el Poder Supremo. Mira lo que dice Cosío: hay 2 constituciones. No hay 2 constituciones. Hay una constitución ya vigente desde el 15 de septiembre de 2024. No puede haber 2 constituciones, no hay 2 constituciones. Lo que hay es una intentona golpista en serio, y aquí lo advertimos por mucho tiempo, y sí, es un rumbo muy peligroso, pero los ministros, lo dijimos también, no tienen ética, no tienen nada, tienen intereses y responden a grupos poderosos y se van a mantener allí. Así que ahora hay que esperar a ver qué van a hacer. Dicen que ellos el 5 de noviembre, pero bueno, tenemos que esperar, pero mientras camina ese proceso sobre la reforma y sobre la intervención de la DEA, de la CIA y de todos los agentes. Tenemos 3,200 kilómetros de frontera lineal, Vicente. ¿Cuántos agentes hay aquí? No lo sabemos, pero los oficiales siempre han estado regulados en el gobierno de López Obrador, y ahora también. ¿Qué buscan? Pues tratar de meter ruido, desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum para intervenir abiertamente como los salvadores de esta nación, y la derecha los va a recibir así, Vicente y Kurt. Así es, y hablando de procesos, como parte del proceso ya hay un anuncio formal, un Notice of Appeal ante la Corte del Distrito Este de Nueva York por parte de la defensa de Genaro García Luna. Buscarán la apelación de la sentencia, como lo dijo el mismo día en que fue sentenciado a más de 38 años de prisión César de Castro, su abogado defensor. No da su brazo a torcer, no se rinde Genaro García Luna, querido Kurt. Sí, esto sigue, ¿no? Como bien dice nuestro amigo corresponsal Jesús García, ya no es la apelación, pero es una notificación, ¿no? Que quiere iniciar este proceso, y esto, claro que pues esto iba a pasar. Esto no es sorpresa alguna, ¿no?
pues él tiene todo su dinero mal habido, de toda su colaboración con el narco, con Sinaloa, con todo su paso por la Secretaría de Seguridad Pública, todos los contratos que canalizó a sus múltiples empresas del gobierno, todos sus vínculos con pues ex miembros de la CIA, el FBI, la DEA, todo el dinero que el Poder Judicial descongeló a su esposa el día después de la sentencia. Él tiene dinero de sobra para poner todas las apelaciones que él quiera, ¿no? Agotar todas las instancias ahí, porque no tiene otra cosa que hacer ahora que agotar las instancias y gastar su dinero mal habido. Claro que va a apelar, y va a apelar la apelación y va a apelar hasta donde pueda. Y esto de paso, pues va enriqueciendo así más a su abogado César Castro, creo que se llama, ¿no? Entonces, a él le conviene poner apelación tras apelación, ¿no? Pues detrás de las bambalinas de todas estas apelaciones y preapelaciones, lo interesante es que probablemente él está negociando algo para intentar ser testigo protegido en otro juicio, incluso el del Maya Zambado, a cambio de algún tipo de reducción de sentencia. Esto no se sabe todavía. Entonces, todo esto de la apelación, de la preapelación, ahí, es un poco la faramaya que se ve en medios. Lo que está atrás es lo que es más relevante, digamos, y por eso pues es interesante que se pospuso a la fecha de su sentencia tantas veces después de ser hallado culpable por el jurado. Este proceso fue muy alargado, más que lo normal. Le dieron los 38 años, ya platicamos de eso en un programa anterior. Algunos no están conformes, dicen que debió haber sido cadena perpetua, yo estoy de acuerdo. Otros dicen que, bueno, fue una buena sentencia y con toda probabilidad va a morirse en la cárcel. Pero el asunto es esto, si va a intentar negociar algún tipo de reducción de su pena a cambio de dar algo. El problema es que el mafioso siempre sabe que el momento en que se abre la boca, pues como bien ha dicho varias veces Paco en esas mesas, el momento en que se abre la boca, pues pone en peligro a sus familiares pues aquí en México. Por eso, pues, tan hermético hasta ahora. Entonces, conviene tener, pues, tal vez mejores privilegios dentro de la cárcel, alguna reducción de penas a cambio de, pues, poner en peligro a sus familiares acá. Obviamente lo tienen bien intimidados para que no hable. Entonces va a ser la decisión que va a tener que hacer en su criminal soledad ahí en la cárcel en Nueva York y va a tener mucho tiempo que reflejar sobre esas cosas, Vicente. Así es. No sorprende. Por ahí creo que hasta lo esperabas, conociendo al personaje, mi querido Paco. Vicente, ¿tú recuerdas cuando el día de la sentencia te dije es una sentencia rebajada para negociar? No le impusieron la cadena perpetua justamente para darle oportunidad a negociar. ¿Qué va a negociar? Kurt lo pone muy bien. Hay que ver qué hay atrás, qué hay oculto. Este es nada más el aviso de que va a presentar una apelación, pero va a presentar una apelación, mira, con lo que dijo el juez tan duro de él, olvídate la sentencia, lo que dijo el juez, peor que el Chapo Guzmán. Es un hombre que engañó a su país, un hombre que lleva una doble vida. A pesar de todo, yo digo, ¿qué va a apelar? Y hay que ver lo que dijo Jesús García en uno de sus posts, antes tweets, lo que dijo García, hay que ver los términos de la apelación, la argumentación. Ya el juez le dijo que no le cree nada, que es un tipo mentiroso. Ya descubrió el juez Brian Cogan la forma, el actuar de Genaro García Luna y de toda su banda. Ya lo conoce el juez. ¿Qué va a apelar García Luna? Bueno, pues la realidad es que, y otra vez dijo Kurt bien, ¿qué están negociando atrás? Yo digo, le dieron 38 años y algunos meses justamente para darle, cuando el juez le dice, le abro una luz al final del túnel, esta es su luz, presentar nuevos argumentos, presentar nuevas cosas y sentarse a negociar, no para que salga ahora, eso sería muy burdo, sería muy brusco y prácticamente sería una sentencia para él y para toda su familia, no solo quienes se encuentran en Estados Unidos, sino las hermanas que están aquí en México, sobrinos, tíos, toda la familia que vive en Michoacán y que ha colaborado con él
en la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo. Así que no van a ser tan burdos. Aquí dijimos, lo van a disfrazar. Los 38 años y meses es una sentencia para decir que es algo fuerte, pero en realidad le están dando respiro. Una condena a cadena perpetua verdaderamente no le daría ni un chance a negociar. Lo mismo que está haciendo el Chapo Guzmán, ¿sí? Que está pidiendo un nuevo juicio, pero no le van a dar un solo chance porque es cadena perpetua más 30 años. No hay pero Genaro García Luna no le dieron eso. 38 años menos, yo decía 5 que cumple en diciembre, 5 5 y medio, estaba leyendo la semana pasada, que puede alcanzar por buena conducta, por cosas que haga en la cárcel, por no meterse nunca en problemas, ya son 10 años menos, y le quedaría 28, y si puede negociar otros 10 dando información, que sí tiene información que le interesa al Departamento de Justicia, pues mira, le van a dejar una sentencia de 12, 15 años, y va a salir viejo, sí, pero con todo el dinero que tiene, su esposa lo va a esperar, sus hijos están ahí, yo tengo entendido que tienen bien amarradas las cuentas con su esposa, es decir, no se las iba a dejar libres, si no, ya no tendría nada, pero con las cuentas que tienen, con los secretos que ellos tienen, pueden sentarse bien a negociar, quedar libre en 15 años. Yo decía, las mafias de Carlos Salinas ya va a estar muy, muy debilitada, la mafia de Calderón va a estar también con un nivel de peligrosidad más bajo, la mafia de Peña, lo mismo, así que en 15 años tranquilamente puede salir de la cárcel y a gozar. Y este aviso, ¿qué es eso? Un aviso de apelación, ya lo había dado César de Castro, pues es normal, pero nosotros hay que ver, tiene razón Kurt, hay que ver qué hay atrás, hay que ver qué esconde. García Luna es un tipo mañoso, tramposo, pero hay que recordarlo, pero no es tonto, no es torpe, por algo llegó a ser el hombre más peligroso y más poderoso de este país. Hay que entenderlo, hay que esperar, nos va a llevar mucho tiempo, sí, pero bueno, pues este es un juego político. Yo decía también, hubo mucho en política en el juicio y la condena a Genaro García Luna, mucho en política. ¿Por qué? Porque es un juicio para Estados Unidos, no para nosotros, y ya hay que entenderlo desde las bases de la justicia de Estados Unidos. Genaro las conoce, las entiende, sabe cómo sentarse, más allá de que el juez no lo crea nada, pero hay que ver en el momento que presente la apelación real, hay que ver qué argumentos va a presentar y después ver cómo se van a comportar el Tribunal de Apelaciones, si se la admite, si no se la admite. Entonces todavía hay mucho en juego. Vicente, aquí lo decíamos, no se acaba el libro García Luna, se cierra un capítulo, pero empieza un nuevo capítulo de Genaro García Luna, Vicente Kurt. Así es. Dice Ken Salazar, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. Entonces, ¿por qué chingados no lo arrestaron si el avión tenía sobrepuesta matrícula? Dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ayer en la mañanera, entre otras cosas. Pero bueno, aquí hemos preguntado, ¿qué hace Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en España? Siempre España. Salinas, Peña Nieto, Calderón, Marco Cortés. ¿Qué hace en España? ¿Por qué desde España? Desde allá se estarán manejando los ataques, las narrativas contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, imagínense que no soy el único que pregunta qué hace Marco Cortés en España. Joaquín López Dóriga se enojó el teacher con Meco Cortés. Oposición, no, la oposición, de veras es que no merecían haber ganado, como no ganaron, sí, las elecciones el pasado 2 de junio. ¿Sabe dónde está el líder de la bancada del Senado de Acción Nacional cuando se están discutiendo las reformas constitucionales? Marco Cortés. Está en Madrid. ¿Saben qué? Se merecen haber perdido. No se merecen llamarse oposición. Está turisteando en Madrid. En lugar de estar aquí discutiendo, votando, él todavía preside el PAN. No, está en Madrid. Poca madre tienen, sí, de veras. David Galván. Muy buenas tardes, Joaquín, y como parte de su agenda internacional. Qué poca madre tienen, dice Joaquín López. Mientras uno aquí se le salió, o así lo entendí, mientras uno aquí dando la batalla, Marco en España, bueno, y luego a la Raki
las mañaneras sirven únicamente para esconder la realidad. Siguen alucinando esto de las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum, así de payasos. Y bien importante, las mañaneras sirven únicamente para esconder la realidad, para disfrazar la realidad, para decir que México vive en Shangri-La, que todo es precioso y demás. Para eso son las mañaneras. Todas son una bola de mentiras. Y parece... Bueno, imagínense que en la oposición son tan insignificantes, son un cero a la izquierda, que ayer Alito les decía a los ministros, no renuncien, no renuncien. A ver, para que vean que no estoy exagerando, échalo, David. El régimen democrático, el sistema judicial está en peligro. No hay otro tema para el país. Es la votación de qué van a hacer 8 ministras y ministros de la Suprema Corte. No hay otro tema ahorita en México. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el sistema judicial, el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho. Y si esas 8 magistradas, ministros y ministras se mantienen firmes, no pasa esa reforma. Entonces ahora sí tenía que estar el pueblo de México a ver quién va a ser el Judas ahora, quién va a ser ese que no dé el 8º voto. Hay que darle con todo, por eso lo decimos, apoyo total, irrestricto, absoluto a las 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que ya han emitido voto. Esos 8 lo tienen y les damos el apoyo absoluto. Que se mantengan, que piensen en el país, que piensen en su nombre, en su prestigio, que piensen en su familia, que piensen en México, que sean patriotas, porque si se rompe el sistema judicial y el sistema democrático, es la dictadura y es... Ya, Alito. De todos modos se pasaron por el arco del triunfo tus súplicas. En horas terminaron renunciando los 8 ministros, para que vean cómo son cero a la izquierda estos líderes políticos del PRI, del PAN. Bueno, iba a decir el PRD, pero ya no existe, ¿no? Bueno, mi querido Kurt Harvard, en esta última ronda, ¿con qué cierras? Comentario, opinión sobre lo que he dejado sobre la mesa, algún otro tema que traigan. Pues voy a decir algo que creo que nunca he dicho en mi vida y espero no volver a decir por cuestiones de cordura. Estoy de acuerdo con López Dóriga. Es decir, lo que dijo acerca de la oposición, es cierto, ¿eh? Es cierto, es una oposición miserable, ridícula. ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias el jefe de la oposición se ausenta del Senado en el momento en que están discutiendo reformas constitucionales cuando necesitan todos los votos, se supone, para impedir las reformas? Y él se va a España y desde España pide licencia. Qué bonito trabajo, Vicente. A mí me encantaría encontrar un trabajo donde yo me puedo largar cuando yo quiera y desde mi lugar de vacación o como se llame, mandar aviso a mi patrón, ya estoy fuera unos días, ¿qué tal? Pero pues así marco, ¿no? Y es interesante, ¿qué está haciendo en España? ¿No? Pueden hacer todo su mini PAN ahí, ¿no? Con su mini PRIAN, con Felipe, con Enrique, ¿no? Pues Ciro parece que va por allá, ¿no? Pues pueden hacer sus fiestitas ahí con Vox o quién sabe, aunque cuando Xochitl fue ahí a la Fundación Vargas Llosa, pues Vargas Llosa ni siquiera la topaba, ni siquiera acudió. Entonces, pueden estar intentando tocar puertas con la extrema derecha española, ¿no, Vicente? O intentar, pues, establecer su residencia para cuando tenga que huir del país por corrupción, pues tenga donde aterrizarse. Porque así es el PAN, ¿no? Así es el PAN. Pues Anaya, pues, huye del país y solo regresa, solo vuelve a poner pie en México porque tiene su fuero de senador. Tal como va, Marcos sabe que sus días están medio contados en eso. Tal vez está planeando su retiro de oro. Puede ser vecino de
de Peña Nieto en este fraccionamiento exclusivo ahí en España. Y así la oposición en todos los sentidos. Entonces, Morena tiene que realmente aprovechar este momento y avanzar su programa, ¿no? Esos momentos llegaron, ¿no?, por mucho trabajo de base, mucho trabajo de, pues, las bases, la clase trabajadora, toda la gente que apoyó a este movimiento a lo largo de todos esos años muy difíciles de represión y fraudes y tantas cosas. Ahora han llegado el momento de la mayoría calificada y tienen que usar cada segundo de eso, aprovechar los días en que se van esos panistas porque ni son gente seria, y hacer las reformas que el pueblo necesita y quiere y demanda, ¿no? Porque, pues, como bien dijo el maestro Sevilla antes, pues ahora es un diálogo circular, la gente está muy despierta. Oye, y Kurt, está muy pendiente. ¿y qué tal si la oposición ya no es ni el PRI ni el PAN, sino la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, claro. Y ahí, pues, ahí hay que ser muy firmes en esto. Hay que ser muy firmes en esto y no ceder una pulgada a esos golpistas, ¿no? Ser súper firmes en esto. Porque pues, ni modo que de repente ahora pues 8 ministros pueden volver a redactar la Constitución a modo y luego dicen, ay no, eso solamente es un caso excepcional, eso es solamente un caso excepcional. No vas a establecer una jurisprudencia en el futuro. Ajá, Vicente. Esto escuchamos en Estados Unidos en la elección de 2000, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos paró el recuento de votos en Florida con el que habría ganado la presidencia Al Gore. Intervinieron 5 jueces de la Suprema Corte con, pues otra vez, pues algún fallo que sacaron de sus mangas, dijeron, oh, es excepcional, eso no aplica nada más, y instalaron a George W. Bush en la presidencia. Y ahí siguió guerra en Afganistán, guerra en Irak, millón de iraquíes muertos. Eso es algo que les encantaría hacer, en México, ¿no? Pero aquí hay tigre. En Estados Unidos en su momento no hubo tigre y dejaron pasar la cosa y llegó al desastre contado ahí. Así es. Oye, por cierto, aprovechemos para invitar a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, a que lean tus columnas en inglés o en español, a que estén al pendiente de tus espacios en inglés o en español, en espacios de YouTube. ¿Por qué no compartes la información, Kurt? Muchas gracias. Sí, Vicente, pues mi nombre es Kurt Hackbarth, ahí está en pantalla mi cuenta de Twitter. Escribo para la revista Jacobin en inglés, luego los artículos se traducen a Jacobin América Latina, ¿no? Muy buena iniciativa internacional ahí. También estoy escribiendo en Sentido Común aquí en México y por favor visite nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Es un esfuerzo en inglés para romper el cerco mediático en inglés con subtítulos en español, por supuesto. Y ahí estamos en YouTube, estamos en Spotify y ahí estamos en Apple Podcast. Muchos me han dicho desde Estados Unidos, yo escucho este podcast mientras estoy en la chamba y esto nos da mucho gusto que estén escuchando el podcast mientras trabajan, tal como hacen con Sin Censura. Y esa es la idea, ¿no? Que esta información llegue a la población migrante y internacional ahí, cosas que obviamente la prensa de Estados Unidos nunca va a reportar. Entonces ahí estamos, Vicente, al orden. Así es, y te estaremos pidiendo que nos ayudes, si te da la vida, mi querido Kurt, el próximo martes en la cobertura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El buen Toño estará al pendiente desde Kansas City. Nosotros también viajaremos a Estados Unidos en un lugar todavía por definir, pero creo que tu opinión será primordial para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura esta decisión de Kamala Harris o de Donald Trump y la visión desde Estados Unidos para México. Y mi querido Paco, ¿por qué no cerramos con tus opiniones, tus comentarios? No sé si traigas por ahí otro tema en el tintero. Tú decides, maestro. Vamos en esta ronda para cerrar. No, Vicente, fíjate que lo que dice Kurt es que extraño estar de acuerdo con un tipo como López Dóriga o como Alejandro, Alejandro, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sí, el tema del día, el tema de siempre ahorita, sí va a ser las reformas, no las reformas, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos los ministros quieren, lo dice Cosío bien,
tienen otra y tienen otra visión. Así que el tema es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución y la ida a España de Marco Cortés Mendoza. Mira, a mí me habían dicho que había ido a intentar primero reunirse con Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderechista Vox, suponiendo sin conceder que lo recibiera. El líder de la derecha más inútil que ha tenido este país, que va a aprender de Vox y que iba a tratar de dialogar con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a aprender este tipo de Salinas, por ejemplo, que es un Maquiavelo, de Calderón, que va a aprender? ¿Y qué pueden aportar los expresidentes? Nada, pero suponiendo sin conceder que haya ido a ver a Santiago Abascal, a Salinas, a Peña o a Calderón, pues por eso les fue como les fue en las elecciones, y al final no manda él, sino Claudio X González Guajardo, así que por eso perdieron como perdieron y seguramente van a volver a perder. Así que yo con eso me quedo. Vicente, Kurt, les dejo un abrazo. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Vicente, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana, Vicente. Kurt, un abrazote. De hecho, queridos compañeros, que desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente, pero pues aprovecho para saludarlos con muchísimo gusto y agradecerles por este enlace, tanto al querido Paco Cruz como al buen Kurt Hackbert aquí en Sin Censura, y estamos muy pendientes con estos grandes periodistas. Gracias, compañeros. Nos vemos pronto. Y bueno,